Perlas del Evangelio de Juan. El buen pastor, la puerta, el redil, las ovejas, oír su voz, seguirle, el salteador. ¿Qué significado tienen para mí? Gracias te damos, Dios, en este día, porque nos permites ingresar al estudio de las perlas del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Padre, te pedimos que nos abras el entendimiento, que nos des, Señor, sabiduría para entender y sobre todo la capacidad de aceptar estas perlas y ponerlas en práctica. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. El capítulo 10 del Evangelio de Juan es un capítulo que nos desafía a tomar posición. ¿Somos o no somos las ovejas del Señor? ¿Somos o no somos miembros de su redil, de su iglesia? Es un capítulo que nos va a invitar a que nosotros hagamos una evaluación de nuestro cristianismo. Todos los cristianos de las diversas denominaciones, todos decimos: yo creo en Jesús, yo sigo a Cristo. Pero este capítulo nos va a desafiar a revisar nuestras creencias y nos desafía a tomar posición, ser o no ser. ¿Somos o no somos ovejas de su redil? Dice el versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. El que no entra por la puerta. Este pasaje es una secuela de la curación del ciego. Los fariseos, los pastores reconocidos de Israel, habían sido desleales a su cometido, habían expulsado del redil a quien había expresado fe en el Mesías. Y ahora Jesús presenta una gran verdad: el redil, su pueblo, su iglesia, su viña. Y empieza diciendo: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, ese es ladrón y salteador. ¿Quién es el ladrón? Aquí de un modo especial Jesús llama ladrones y salteadores a los fariseos que pretendían ser los pastores de Israel. Decretaban quiénes debían ser admitidos en el redil y quiénes debían ser expulsados. Cerraban el reino de los cielos delante de los hombres y no dejaban entrar a los que querían hacerlo, como dice Mateo 23, 13. ¿Quién es la puerta? Jesús dice: yo soy la puerta. Ahora lo vamos a ver, versículos más adelante. El que no entra por la puerta, el que no entra por Jesús, el que no acepta a Jesús como el Señor, como el Salvador, como el Cristo, es un ladrón y salteador. Se puede autoproclamar líder, se puede autoproclamar el guía, el pastor, el maestro, pero si no entra por Cristo. ¿Y qué significa entrar por la puerta? Entrar por ella, aceptar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Y qué significa aceptarlo? Jesús mismo nos ha dejado el ejemplo. Él dice: yo hago la voluntad del que me ha enviado. Y todo aquel que entra por la puerta hace la voluntad de Cristo. ¿Y cuál es la voluntad de Cristo? Que nosotros no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Así de claro. Entonces, dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El verdadero pastor entra en el redil por la puerta que corresponde.
se acerca a ella y hace salir las ovejas a la plena luz del día. Aquí se distingue entre el pastor y la puerta. Posteriormente Jesús se identifica tanto con la puerta, versículo 9 de este capítulo 10, como con el pastor, el versículo 14. Él dice, yo soy la puerta, yo soy el pastor, el buen pastor. Él es. Tú debes tomar posición. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? ¿Entras o no entras por la puerta? ¿Sigues o no sigues al pastor? Tú debes tomar posición. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen su voz. Las ovejas saben distinguir la voz del buen pastor. Conocen la voz del verdadero pastor. No siguen a diestra y siniestra a cualquiera que se autoproclama pastor. ¿Cuántos cientos de miles de personas siguen a falsos pastores, aquellos que se autoproclaman pastores? Que si los revisas, que si revisas sus acciones a la luz de la Biblia, te darás cuenta que no son lo que dicen ser. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Qué significa llamarlos por su nombre? Primero dice sus ovejas. Esto implica que dentro del redil se cobijaban otras ovejas, además de las que pertenecían al pastor. Quizás en un mismo recinto se albergaban 2 o 3 rebaños. Solo respondían al llamado del pastor las ovejas que le pertenecían. A este abre el pastor y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas llama por su nombre. Los identifica uno a uno, uno por uno, nombre por nombre. Sabe quién eres. Nos conoce perfectamente. Sabe cómo nos llamamos. A sus ovejas llama por su nombre y las saca. El buen pastor conoce a sus ovejas por nombre. Y ahora las saca. ¿Para qué? ¿Para qué los saca? Para pastorearlos, para alimentarlos. Eso hace el pastor. Alimentarlos con pastos frescos. ¿Y cuáles son esos pastos frescos? Las verdades bíblicas. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, miren lo que dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, aquí se cumple lo que Jesús mismo enseña en Mateo. Dentro del campo, dentro del redil, dentro de la iglesia, crece el trigo y la cizaña, las ovejas que son de él y las ovejas que no son de él. Cuando ha sacado fuera todas las propias, a sus ovejas, las otras se quedaron, no son sus ovejas. Va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El pastor no va detrás, como en esta parte del planeta, donde el pastor va arreando a las ovejas. Aquí no, el pastor va adelante. Los pastores del cercano oriente viven muy cerca de su rebaño. Cuando la última oveja ha sido sacada del aprisco, el pastor se coloca a la cabeza del rebaño y las ovejas lo siguen. Normalmente sin vacilación. Y esta figura es la que utiliza Jesús. Él va adelante y sus ovejas le siguen. Este versículo 4, regístralo, anótalo. Dentro de la iglesia están las ovejas del buen pastor y están las otras ovejas. Sus ovejas le siguen. Muchos reniegan porque no todos se comprometen con la obra.
Reniegan porque esperan que el 100% de miembros forme parte activa de la iglesia. Hay quienes dicen, bueno, solo el 20% trabaja, o solo el 15%, solo el 10%. Recuerda, no todos los que congregan son las ovejas del pastor. Hay muchas ovejas que no son. No todos son trigo. Hay quienes son cizaña. Así de cierta es la verdad. Así de cruda. Puede chocar, pero es lo que dice, cuando ha sacado fuera todas las propias. Ahora, estas ovejas le siguen. ¿Qué significa seguirle? Hacer su voluntad, ser oidores y hacedores de la palabra. En eso se resume todo. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas del pastor no siguen al falso pastor, porque saben identificarlo, conocen la voz del pastor, lo conocen perfectamente y saben quién es el falso. ¿Sabes tú diferenciar al falso pastor del verdadero? ¿El líder que estás siguiendo es el verdadero o es el falso? ¿Forma parte del verdadero o del falso? ¿Te conduce hacia el Salvador, hacia Cristo, o hacia quién te conduce? Hoy en día, la gente se ha formado Cristos a su medida. Y digo Cristos porque cada uno de nosotros se va formando un Dios a su medida, como les parece. Un Dios permisivo, un Dios no permisivo, un Dios duro, un Dios no duro. Cada uno tiene un Dios a su medida. Recuerden, nuestra forma de pensar, nuestras creencias determinan cómo somos, quiénes somos. Hay quienes sostienen que Dios les permite hacer una cosa, otra cosa, y quienes sostienen que no les permite. ¿Se dan cuenta? Al extraño no siguen las ovejas del pastor. ¿Sabes identificar al extraño, al ladrón, al salteador? Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. No entendían. Porque para la mente carnal las cosas espirituales no son fáciles de entender. No son fáciles de comprender. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Le dijo a la samaritana, es necesario que bebas del agua de vida. Para entender, para captar las cosas espirituales, necesitamos ser personas espirituales. De los versículos 7 hasta el 21, ahora Jesús continúa en la misma línea y Él se presenta como el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Es decir, la puerta por la cual entran las ovejas. Más tarde Jesús se identifica también como el pastor, en el versículo 11. Ahora declara que Él es la única verdadera entrada al redil espiritual. Solo mediante Cristo es posible el acceso al reino espiritual. Los que presentan cualquier otro medio para llegar a Dios son falsos pastores, falsos maestros. Tales eran los fariseos a quienes se dirigieron estas palabras. Se aferraban a la enseñanza de que la salvación es alcanzada por los que observan la Torá. Rechazaron a Jesús, el camino, la verdad y la vida, y trataron de impedir que otros pudieran aceptarlo, como en el caso del ciego que había sido sanado. El capítulo que estudiamos el día de ayer. Yo soy la puerta. Tenemos que entrar por medio de Él. ¿Y qué significa en términos prácticos entrar por esa puerta? Es aceptarlo. Aceptarlo. Todos los que antes de mí vinieron,
ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Todos se refiere a todos aquellos que habían venido para hacer sus gustos, sus pareceres. Son ladrones y salteadores. Todos los que no hacen la voluntad de Dios. Pero aquí hay algo interesante, algo muy fuerte para nosotros. Dice, pero no los oyeron las ovejas. Las ovejas del Señor conocen a su pastor. No oyen a los falsos. Revisa tus creencias. Revisa a quién sigues, a quién consideras tu pastor. Revisa. Hay personas que dicen, bueno, yo sigo a Dios a mi manera. No sigues a Dios a tu manera. Si tú sigues a Dios a tu manera, es un Dios que has esculpido a imagen y semejanza tuya. Si tú pretendes seguir a Dios a tu manera, es un Cristo que has esculpido a tu medida. Pero no es el Dios de la Biblia, no es el Cristo de la Biblia. No los oyeron las ovejas. ¿A quién estás siguiendo? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué está diciendo el maestro? Yo soy la puerta. Él es la puerta. El que por mí entrare será salvo. La invitación es universal. La puerta está abierta para todos los seres humanos, para todo el que quiera entrar. Como dice Apocalipsis 22, 17. El que quiera, venga. Venga. Disfrutar de todos los privilegios que ofrece la verdadera salvación, protección, tranquilidad, seguridad y paz, así como alimento espiritual para la persona. El que por mí entrare será salvo. Solo Él es el Salvador. Solo Él es la entrada. Por eso cuando Jesús habla del bautismo, del nuevo nacimiento, nos está hablando de manifestar esa decisión públicamente de haberlo aceptado como el Señor de nuestra vida. Entrará y saldrá y hallará pastos. Pero primero, ¿qué hace? Entra por la puerta. Acepta a Jesús como el Señor de su vida. Entonces entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué pastos? Las verdades que están registradas en su palabra. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es el propósito del ladrón. Por eso Pedro dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien destruir. Y el ladrón tiene ese propósito, hurtar, matar y destruir. ¿Cuántas personas se quejan de tanto en tanto, salen en los medios de comunicación? Me han engañado, me han robado, me han sacado mi dinero con engaños. ¿Por qué? Porque les gusta seguir a falsos maestros, a falsos pastores. Les gusta escuchar sermones, mensajes que va con su complacencia propia. Pero cuando hay mensajes que los desafían a tomar decisiones, que los desafían a cambiar de estilo de vida, eso no les gusta. ¿Qué tipo de oveja eres tú? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, pero no solamente para que sobrevivan. No solamente para que ahí, no, como dicen algunos, ahí vamos dándole. No, Él dice para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que tengan calidad de vida. Pedro le dijo a Jesús aquella vez que el joven rico se retiró triste,
Dice, nosotros hemos dejado todo. Y Jesús le dice, ninguno que haya dejado todo para seguirme se queda con las manos vacías. Tendrá bendiciones para esta vida y la vida eterna. Él ha venido para darnos vida, calidad de vida, vida abundante, mientras que el ladrón y salteador para destruir. Aparentemente, como dice el Salmo, aparentemente los que rechazan a Dios, los que siguen sus propios caminos, prosperan y les va bien, aparentemente. Pero la calidad de vida lo tienen los verdaderos seguidores del Señor. Aparentemente quienes se van un viernes por la noche, un sábado por la noche, a bailar, a emborracharse, aparentemente disfrutan de la vida. Aparentemente. Pero ellos mismos saben que después, al día siguiente, están mal. En cambio, quienes seguimos al Señor, tenemos calidad de vida, vida abundante, bendiciones, que cada uno va experimentando en su propia vida. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esa es la diferencia entre el salteador y el buen pastor, entre el ladrón y el buen pastor. La imagen de Jesús como el pastor ha impresionado profundamente a la iglesia en su literatura, arte, música y escultura. Se han hecho muchos dibujos, trabajos, sermones sobre Jesús como el buen pastor. La figura del Mesías como pastor no era nueva para los judíos. En el libro apócrifo llamado Salmos de Salomón, escrito a mediados del siglo I a.C., se habla del ungido de esta manera: pastoreando con fidelidad y rectitud el rebaño del Señor, no permitirá que ninguno de ellos tropiece en su pastura. Los conducirá con toda santidad y no entra entre ellos arrogancia para que ninguno sea oprimido. Era una figura conocida por ellos. Pero ahora Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida. Este es el contraste con el ladrón que viene para hurtar y matar y destruir. En el Antiguo Testamento no hay ningún ejemplo de un pastor que realmente hubiera dado su vida por sus ovejas. Aunque los riesgos de esa ocupación se reflejan en 1 Samuel 17, 34 al 37. La abnegación que induce al pastor a arriesgar su vida por un miembro de su rebaño tiene su cumplimiento ideal en el buen pastor que hubiera dado su vida por cada uno de los miembros de la raza humana. Y además, miren, leemos nosotros en Ezequiel 34, 11 y 12 lo siguiente: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Dios, por medio de Ezequiel, anunció ese día que Jesús estaba hablando con ellos. Y por eso le dice, yo soy el que he venido a buscar y salvar. Yo soy el que doy mi vida por las ovejas. Ese es el infinito amor de Dios. Ese es el amor del pastor por sus ovejas. Mas el asalariado, dice, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El asalariado. ¿Quiénes son los asalariados? Los que han hecho de la religión un negocio. Los que han hecho de la religión su trabajo. Puede ser tu trabajo, pero
antes de ser tu trabajo, tiene que ser tu ministerio. Si tan solo para ti servir es un trabajo, ya no es servir, es un trabajo. Es como aquel asalariado que llega con las justas a la hora de ingreso y ni bien termina la hora de salida, ya está retirándose. El asalariado. ¿Cuántos asalariados hay hoy en día? Gente que vive a costa de la religión, pero no sirven, no caminan la segunda milla. Simplemente hacen lo que se les ha dicho que hagan. ¿Qué es lo que dijo Jesús de estos? Siervos inútiles somos, solo hemos hecho lo que se nos ha mandado. No hemos hecho nada más. El asalariado se preocupa más por su salario que por las ovejas. No se interesa personalmente en el rebaño. Primera de Pedro 5:2. En la hora de peligro se ve la diferencia entre el asalariado y el verdadero pastor. Cuando viene el peligro, no se interesa. Huye, se retira. ¿Quién es un asalariado? ¿Cómo te vas a dar cuenta si aquel a quien estás siguiendo, aquel se supone que te está pastoreando, es un asalariado? Cuando veas que solo se preocupa por su salario y no por el bienestar de las ovejas, no por pastorearlos, no por instruirlos, enseñarlos, visitarlos, fortalecerlos. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. No es para ellos importante servir a las ovejas, buscarlos. Esta declaración del Señor realmente debiera ponernos a pensar a nosotros. ¿Qué tipo de líderes estamos siguiendo? Yo soy el buen pastor. Una vez más el Señor repite, soy el buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor? Su vida da por las ovejas. ¿Qué hace el buen pastor? Pastorea sus ovejas. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. El conocimiento es recíproco. El pastor conoce sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor. Saben diferenciar la voz del pastor de la voz del asalariado, del ladrón, del falso pastor. Él conoce a sus ovejas por nombre, ya hemos visto en el versículo 3. Las ovejas no solo conocen su voz, sino que lo conocen a él. El conocimiento induce a la acción. El buen pastor que conoce las ovejas de su rebaño se interesa en forma personal y amante en cada una de ellas. A su vez, las ovejas, conociendo el carácter de su pastor, depositan una confianza implícita en su guardián y le rinden una obediencia amante e incondicional. ¿Y cómo se traduce todo esto? Escuchan su voz y las ponen en práctica. Son oidores y hacedores de su palabra. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, producto de esa relación íntima que existe entre los dos, dice, y pongo mi vida por las ovejas. Esa es la diferencia del buen pastor contra el asalariado. Está dispuesto a dar su tiempo, su talento, como dice Pablo en su carta a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué hemos leído en el versículo
en los versículos anteriores, dice en el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, o sea que en el redil estaban sus ovejas y las que no eran sus ovejas. Y ahora que dice, pero no todas mis ovejas están en el redil. A esas ovejas debo traerlas. No todos los que están en el redil son sus ovejas. Y no todos los que están fuera no son sus ovejas. Hay muchos de los que están fuera que son sus ovejas. Aquellas también debo traer. Y miren lo que dice. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esas ovejas que están en otros rediles, en otras congregaciones, en otras denominaciones, oirán la voz del buen pastor. Y seguirán al pastor y se unirán a su redil. Formarán parte de esa iglesia que se prepara para el encuentro con el Señor. ¿Ya se van dando cuenta en la figura? Hay una iglesia, no todos son hijos de Dios, hijas de Dios. Los que están fuera, no todos no le pertenecen. Hay quienes son hijos e hijas de Dios. Este grupo sale de esas otras congregaciones y se une a este grupo y forman un rebaño. Hay un rebaño y un pastor. ¿Quién es el pastor? Cristo. Así dice su palabra. Esa es la verdad. Es por eso que nosotros no podemos descalificar a nadie. Hay mucha gente que está congregando en otras iglesias, en otras denominaciones, y son fieles al Señor según la luz que tienen. Lamentablemente, son mantenidas en esa oscuridad, en esa aparente verdad, por los salteadores, por los ladrones, quienes les van diciendo no. Tal parte de la Biblia ya no sirve. Tal parte de la Biblia ha sido borrado. El día de reposo es el domingo. Las leyes de Dios ya han sido clavadas y la gente va escuchando y lo toma como verdad. Pero llegará el día en el cual los verdaderos buscadores, las verdaderas ovejas del Señor, oirán su voz y le seguirán. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El plan de salvación había sido trazado antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. La resurrección de Jesús era una parte del plan eterno, tanto para la crucifixión. Jesús habría de pasar bajo el dominio de la muerte, pero solo por un breve periodo de tiempo. Hechos 2:31-32. Después saldría glorificado para hacer la resurrección y la vida. Y el intercesor del hombre, Hebreos 7:25. Como resultado de su humillación, el Padre lo ensalzaría grandemente y le daría un nombre por encima de todo nombre. Filipenses 2:9. Pongo mi vida. Como le ha dicho a sus apóstoles muchas veces, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo lo pongo. Él se ofreció por amor. Nadie le obligó. Todo lo que hizo lo hizo porque nos ama. Nadie me la quita. Nadie le obligó. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Poder para entregar su vida, ser crucificado, morir y al tercer día resucitar. ¿Por qué? Porque la vida está en Él. Él es la vida. Él es la luz. Él es la vida. Por eso es que tiene poder para tomarla. Es eso lo que ha hecho Cristo, el buen pastor, por cada uno de nosotros.
Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oyen? ¿Por qué escuchan a este hombre? Otros decían: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Refiriéndose al hombre que había nacido ciego y había sido sanado. La gente estaba dividida. Había quienes creían a los fariseos y ahora había personas que creían en Jesús por las evidencias que Jesús estaba dando con su forma de enseñar, con el mensaje y con las señales que daba. De los versículos 22 en adelante, se nos habla acerca del rechazo de los judíos, pero la línea del buen pastor y las ovejas continúa. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Esta fiesta fue instituida por Judas Macabeo para celebrar la limpieza del templo y la restauración de sus servicios después de la profanación realizada por Antíoco Epífanes. Según Primera de Macabeos 4:59, Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, decidió que cada año a su debido tiempo y durante 8 días a contar del 25 del mes de Quisleu, se celebrara con alborozo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. Josefo dice que esta festividad era llamada la fiesta de las luces. Se celebraba más o menos como la fiesta de los tabernáculos. El mes de Quisleu corresponde con nuestro noviembre-diciembre. Una fiesta instituida, algo similar a la que se instituye en el tiempo de Esther y Mardoqueo. ¿Recuerdan ustedes? La fiesta del Purim. A esta fiesta se refiere el apóstol. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dicen: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Recuerden que alma se refiere a vida. ¿Hasta cuándo nos vas a amargar la vida? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahora Jesús les va a responder categóricamente, les va a responder con claridad. Ellos supuestamente le dan a entender: tú no eres claro con nosotros. Dices por ahí solapadamente que eres el Cristo, pero no eres claro. ¿Eres o no eres? Sé claro, le están desafiando. ¿Qué es lo que va a responder él? Dice: os lo he dicho y no creéis. Ya les he dicho. Si Jesús hubiese contestado con un sí categórico a la pregunta, los judíos lo hubieran entendido mal, pues no correspondía con el Mesías de las expectativas judías. No era el Cristo, el comandante que se imaginaban ellos para liberarlos de los romanos. Ahora Jesús les va a decir que es el Cristo, pero por medio de evidencias. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras, las señales que ustedes ven, ellas son las que hablan si soy o no soy el Cristo. Pero ustedes no creen, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. ¿Por qué no creían? Porque no son sus ovejas. ¿Por qué la gente se sigue aferrando a mentiras, a engaños? Porque no son sus ovejas. ¿Por qué la gente que adora a ídolos ha empezado a justificar su acción diciendo: no adoramos, solo veneramos? Porque no son sus ovejas. No son las ovejas.
La fe y la obediencia son las señales inequívocas de los seguidores del verdadero pastor. La incredulidad de los judíos no era resultado de no pertenecer. ¿Ah? No era resultado de no estar en el redil del Señor, sino era la evidencia de que no eran sus ovejas. Porque las ovejas del Señor son oidores y hacedores de la palabra. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. ¿Crees en Jesús? ¿Eres un oidor y hacedor de su palabra? ¿Eres quien está cumpliendo con la misión que le ha designado el Señor a su iglesia, a sus ovejas? ¿Formas parte de ese ejército que se prepara para el encuentro con el Señor y al mismo tiempo prepara a un pueblo para el encuentro con Él? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué está diciendo? Oyen mi voz y me siguen. ¿Qué es seguir al Señor? Hacer su voluntad. ¿Qué es hacer su voluntad? Estudiar su palabra, aprenderla y practicarlo. Recuerden lo que dice Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Seguir al Señor. Ningún hijo, ninguna hija del Señor, ninguna oveja del Señor se mantiene estático durmiendo todo el día. Siempre está en acción. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La promesa de la vida eterna. No van a perecer, no van a participar de la segunda muerte. Nadie las va a arrebatar de mi mano. Miren la seguridad que nos da el Señor de no caer mientras nosotros seguimos al pastor. Mientras nosotros hacemos su voluntad, no vamos a caer. Si nosotros entramos por la puerta, no vamos a ser derrotados por Satanás. Satanás será lo más poderoso que pueda ser, pero mientras nosotros seguimos al pastor, no vamos a caer. Ni el mismo Satanás. Solo hay una forma en la que las ovejas pueden ser arrebatadas de la mano del pastor, y es por su propia elección. Porque así lo deciden. Deciden no seguir al Señor. Deciden no entrar por la puerta. Solo así podemos caer. Hay quienes cuando caen en pecado culpan a Satanás. Satanás te puede tentarte hasta lo sumo, hasta donde Dios lo permita, pero no te puede obligar a pecar, no te puede obligar a alejarte del Señor. Tú decides pecar, tú decides alejarte. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mí, de la mano de mi Padre. Nadie. ¿Ah? Tú no vas a caer mientras sigas al pastor, mientras eres un oidor y hacedor de su palabra, no vas a caer. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo el Señor? Nos da la seguridad de que no caemos. Dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es evidente que aquí se trata de la superioridad del Padre sobre todas las cosas como la base de la seguridad de las ovejas y no la superioridad sobre Jesús. Recuerden que el título de hijo, el título de padre, surge después de la encarnación de Cristo. Y es por eso que Él nos ha dicho, ¿qué cosa? Versículos más atrás, pongo mi vida y la vuelvo a tomar, porque Él es Dios. Yo y el Padre, uno somos. Tómese un tiempo para leer el capítulo 17. En ese capítulo, el Señor habla acerca de la unidad perfecta. En el versículo 23, habla de la unidad que debe haber
entre sus discípulos como existe la unidad entre él y su Padre. Versículo 21. Somos una sola cosa, dice la versión Jerusalén. La palabra traducida uno está en género neutro, lo que muestra que no se discute la unidad de las personas. Jesús afirmó su unidad con el Padre en voluntad, propósito y designios. El Padre respalda las palabras y las acciones de Jesús. Más allá de eso, las palabras implicaban la estrecha relación de Jesús con el Padre. Los judíos entendieron sus palabras como una pretensión a la divinidad. 1. Cuando la Biblia habla de unidad, no habla de cantidad, sino precisamente de unidad. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Quieren apedrear a Jesús. En esta ocasión Jesús no sale, no se retira. Y les pregunta, muchas cosas, muchas buenas obras les he demostrado. Les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por cuál de ellas quieren ustedes apedrearme? Digan. Entonces ellos le dicen, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Los judíos sintieron la fuerza del reproche de Jesús y no querían admitir que las buenas obras de él no tenían significado para ellos. Sin embargo, era cierto que las buenas obras de Cristo habían estimulado su mala voluntad, incitándola a una mayor actividad, a mayor rechazo. Y ahora dice, por la blasfemia, tú te haces Dios siendo hombre. Había muchas evidencias sobre que él era el Cristo, pero no querían aceptarlo. Ellos habían decidido no creer. Y si no puedes con los argumentos, entonces apedréalo. Esa era la línea de pensamiento de ellos. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Versículo 34. Y esto viene del Salmo 82:6. Dice, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. No puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. En vuestra ley. Cuando dice en vuestra ley se está refiriendo a las escrituras. Recuerden que la ley implica todas las escrituras. Dioses sois es la cita de Salmos 82:6. El salmo es una acusación contra los jueces injustos de los cuales se habla como de dioses. La tradición rabínica aplicaba el término dioses a los que recibían la ley. Los israelitas aceptaban la Torá solo para que el ángel de la muerte no tuviera dominio sobre ellos. Salmos 86, 82, 6, 7. Jesús parece usar en su respuesta la tradición de esa que se vivía hasta ese entonces, que se creía en ello. Sin embargo, él era Dios, en una forma completamente diferente de la de él, de la que ellos imaginaban. Pero ellos creían en dioses. Dios mismo, cuando llama a Moisés, le dice, tú vas a ser Dios y Aarón va a ser tu profeta. Se presenta la figura, pero ellos acusan a Jesús de blasfemia. No, hay que matarlo porque ha blasfemado. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Crean lo que ven.
No quieren creer lo que yo les digo. Crean lo que ven. Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficientes evidencias sobre la cual fundar nuestra fe. Los milagros que Jesús realizaba tenían el propósito de proporcionar la base necesaria para la fe. Además, el carácter de Jesús armonizaba completamente con el del Padre. Así también en la iglesia primitiva las obras de los apóstoles y los dones sobrenaturales del Espíritu conferidos a los creyentes confirmaban el testimonio acerca de Cristo. Crean, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cree lo que ves. ¿Cuántas evidencias Dios te ha dado para que creas? Y muchos, a pesar de las evidencias, deciden no creer. Procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Esta vez Jesús, al ver la decisión de ellos de querer apedrearlo, se retira. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. En ocasiones hay que salir del lugar del problema. Para Jesús aún no había llegado el tiempo. Pero miren lo que las enseñanzas de Jesús fue produciendo en la gente. Muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Ahora empiezan a recordar el testimonio de Juan el Bautista y dicen: todo lo que dijo era verdad. Y muchos creyeron en él allí. ¿Y por qué creyeron? Por las evidencias. Los dichos, el testimonio de Juan, estaban siendo corroborados con el ministerio de Jesús, con las señales que hacía, con las enseñanzas, con las verdades, con la forma como él se conducía. Nosotros también tenemos que tomar la decisión. Con todas las evidencias que tenemos, ¿creemos o no creemos? ¿Con cuál de las perlas te quedas? Particularmente me quedo con sus ovejas. Conocen al maestro y el maestro conoce a sus ovejas. El desafío es: ¿conozco yo a Jesús? ¿Distingo su voz de la voz de los falsos maestros? ¿Estoy dispuesto a seguirle? ¿Y qué es seguirle? Ser oidor y hacedor de su palabra. Tú tienes que tomar la decisión. Recuerda, no todos son las ovejas, pero también hay ovejas que están fuera, a los cuales hay que traer al redil, porque cuando Cristo venga, viene por su redil, por su iglesia. Prepárate para aquel gran día. Y mientras te preparas, prepara un pueblo para el encuentro con el Señor. Que Dios te bendiga. Amén.